México en la era global, de 1970 al año 2000. Panorama del periodo. Perfil de México a fines del siglo XX. Reorientación económica. Las principales características de la historia de México en las 3 últimas décadas del siglo XX son las siguientes. El fin del unipartidismo, es decir, el monopolio del poder político a manos de un solo partido, el crecimiento de las desigualdades económicas y sociales y el establecimiento de un nuevo modelo económico, el neoliberalismo. En estos 30 años podemos distinguir 2 etapas de desarrollo económico. Desarrollo compartido, de 1970 a 1982. Durante esta etapa, el gobierno intervino activamente en el desarrollo económico, favoreciendo el mercado interno y las exportaciones. En la segunda mitad de este periodo, el entonces presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Antes de la nacionalización de la banca, estas instituciones financieras eran manejadas por particulares. Con la nacionalización de la banca, los bancos pasaron a formar parte del manejo del gobierno. Neoliberalismo, de 1983 al año 2000. En este periodo, el gobierno redujo el gasto social, eliminó casi por completo los subsidios para la población, impulsó la inversión extranjera, abrió el mercado del país a las mercancías importadas y reprivatizó la banca. Esto quiere decir que los bancos nuevamente pasaron a ser manejados por particulares. Durante este periodo se dio también el rescate de la banca. El gobierno tomó la enorme cartera vencida de los bancos y la convirtió en deuda pública. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos generales, tú sabes cómo funciona un banco. Por un lado, hay personas que tienen ahí sus cuentas, su dinero para el manejo de sus finanzas y sus inversiones. Y hay otras personas que pueden ser las mismas también, que ocupan el dinero que el banco puede prestar como tarjeta de crédito, préstamos para adquirir casas, para adquirir coches o para invertir en sus empresas. Para que el banco pueda prestar dinero a personas y a empresas, se vale de los depósitos e inversiones que otros clientes hacen en el mismo. Por supuesto, se cobra un interés muy alto a las personas que tienen deudas con el banco. Esta es la ganancia del banco. Sin embargo, cuando las personas y las empresas dejan de cubrir sus pagos por sus deudas al banco, el banco se mete en apuros, porque entonces no puede cumplir con la responsabilidad que tiene con los ahorradores e inversionistas que han depositado su dinero en él. Esto es lo que se denomina cartera vencida. Y en este periodo, decíamos, se acumuló una enorme cartera vencida de los bancos, misma que el gobierno tomó, esto es, el gobierno puso el dinero que le faltaba al banco para poder cumplir con los ahorradores y lo convirtió en deuda pública, esto es, en dinero que tendría que ser pagado con los impuestos de todos. Petrolización, abandono del campo y endeudamiento. El petróleo ha sido llamado el oro negro gracias a su enorme valor para el desarrollo económico internacional. El petróleo es la base para la generación de combustibles y materia prima para múltiples productos. México es un importante productor de petróleo y ahora veremos cómo esto ha sido determinante para su desarrollo económico. Alrededor de 1973, los países árabes, que también son importantes productores de petróleo, incrementaron drásticamente los precios de este combustible y además se negaron a venderlo a Estados Unidos, a Holanda y a otras naciones de Europa que apoyaban al Estado de Israel, con el cual estos países se encontraban en guerra. Esta situación fue muy favorable para otros países exportadores de petróleo, como México. A partir de 1978, México aumentó drásticamente su producción y exportación de petróleo. Durante esta época, 3/4 partes de los ingresos del gobierno de México provenían de la exportación del petróleo, siendo Estados Unidos su comprador principal. En 1982, los precios internacionales de este combustible bajaron drásticamente, lo que provocó una grave crisis económica en nuestro país. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid,
se acentuó el fenómeno del abandono del campo mexicano. México comenzó a importar de manera creciente productos básicos de otros países, lo cual dejó a los productores mexicanos con menos clientes. La deuda externa, que es la suma de recursos financieros que México debe a instituciones de crédito o a gobiernos de otros países, se incrementó de manera alarmante durante este periodo. Los campesinos, que se vieron en la necesidad de abandonar el campo mexicano debido a la escasez de recursos, se trasladaron a las grandes ciudades en busca de trabajo. Muchos de ellos emigraron a Estados Unidos. Ya para el año 2000, vivían en Estados Unidos más de 20 millones de mexicanos, muchos de ellos de manera ilegal. Marginación y reivindicación indígena. Desde la llegada de los españoles a nuestro país, los indígenas de México han sufrido la marginación y el despojo de sus tierras. En enero de 1994 surgió en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero que busca lograr la integración de los indígenas y el reconocimiento de sus derechos y propiedades. Desde 1929, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, o sus antecesores, el PNR o el PRM, había conservado el poder político de México. El 2 de julio del 2000, el candidato opositor Vicente Fox Quesada logró la victoria en las elecciones presidenciales, rompiendo así con 71 años de poderío político del PRI. Expansión urbana y deterioro ambiental. Ya habíamos hablado del creciente abandono del campo por parte de los campesinos mexicanos que buscaban mejores oportunidades de trabajo en las grandes ciudades. En 1970, la población urbana, esto es, las personas que vivían en las ciudades, era del 59% sobre el total de la población. Ya para el año 2000, esta cifra había aumentado a casi el 70%, lo cual quería decir que de cada 10 mexicanos, 7 vivían en las ciudades y 3 en el campo. La sobrepoblación urbana trae graves consecuencias a la ecología de un país. Mientras más crece la población urbana, mayores recursos se necesitan para atender a las necesidades de la gente. Por otro lado, las ciudades en crecimiento van destruyendo las zonas naturales para dar paso a edificios y construcciones.